Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que las lecturas de hoy nos hagan sentir muy cerca de nosotros a los apóstoles Pedro y Pablo, y junto con ellos al Papa Francisco, para que nos transmitan su fe, su esperanza, su fidelidad profunda al Señor. La primera lectura que vamos a escuchar nos hablará del apóstol Pedro. En la segunda, el propio apóstol Pablo nos explicará cuál era el fundamento de toda su existencia. Y en el Evangelio vamos a oír aquella profesión de fe y de amor en la que debe reflejarse nuestra fe y nuestro amor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor invoca mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libra de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él.
El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegra el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará
desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Y pues, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, bienvenidos en la capilla de la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Y estamos celebrando hoy la misa que se verá en todo el país en el día en el cual se celebra la fiesta, decimos, del Papa, la colecta del Papa, para ser más precisos. Es decir, en todo el país hoy, en todas las iglesias, durante la Santa Misa, se recogerán las ofrendas dirigidas al Papa Francisco y a sus obras de caridad. Y también para todos los fieles y también los colombianos que quieran, aunque no sean fieles, pero que quieran ayudar a sus hermanos, hay la posibilidad de hacer una ofrenda en la cuenta de ahorro de la Nunciatura Apostólica en el Banco de Vivienda, así como una ofrenda online en el sitio web de la Conferencia Episcopal. Y nosotros entonces nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué hoy precisamente celebramos la fiesta y la colecta del Papa Francisco, es decir, del sucesor de Pedro? Entonces, celebrar a Pedro y celebrar a Pablo significa y nos requiere una meditación sobre quiénes fueron estos apóstoles y entonces por qué hacer una ofrenda. Los textos bíblicos que acabamos de escuchar nos ponen de presente la vida apostólica. En primer lugar, el Señor confía a Pedro su iglesia y luego vemos como en los Hechos de los Apóstoles la iglesia ya acompaña a Pedro, intercediendo por él, logrando con su oración la liberación del apóstol. Por otra parte, se nos ha presentado a San Pablo haciendo un balance de su vida y de su misión y reconociendo que ha cumplido la tarea que ha heredado. Entonces, sintámonos unidos a estos santos apóstoles, a esta iglesia que comienza en Cristo y que a partir de Pedro y Pablo llega a Roma y desde Roma se extiende por el mundo entero. Cuando Jesús preguntó cómo la gente lo veía a él, los apóstoles recogieron algunas opiniones favorables, pero cuando les preguntó directamente a ellos qué pensaban sobre él, fue Pedro quien hizo la solemne profesión de fe: tú eres el Hijo de Dios. Pedro vio a Jesús como los hombres no llegaban a verlo. Lo vio como enviado de Dios, como Salvador del hombre. Vio a Jesús más allá de las opiniones humanas y llegó a verlo así porque el Padre Dios se lo revelaba. Con la pregunta que hace Jesús a los discípulos, los invita a hacer una opción que los llevará a distinguirse de la multitud, para convertirse en la comunidad de los creyentes en Él, en la familia de Dios, en el inicio de la iglesia. Hay dos modos de ver, hay dos modos de conocer a Jesús. Uno es el de la multitud, que es más superficial. El otro, el de los discípulos, más penetrante y auténtico. Con la doble pregunta: ¿qué dice la gente y qué decís vosotros de mí? Jesús invita a los discípulos a tomar conciencia de esta perspectiva diversa.
La gente piensa que Jesús es un profeta, y esto no es falso, pero no basta. Es inadecuado. En efecto, hay que ir hasta el fondo. Es preciso reconocer la singularidad de la persona de Jesús de Nazaret, su novedad. Él es Dios encarnado, es el camino, la verdad, la vida. Esto es lo que nos impulsa hoy a hacer el Señor. También hoy sucede lo mismo. Muchos se acercan a Él, a Jesús, por decirlo así, desde fuera. Grandes estudiosos reconocen su talla espiritual, moral y su influjo indudable en la historia de la humanidad, comparándolo con grandes personajes de la historia. Pero no llegan a reconocerlo en su unicidad. Viene a la memoria lo que Jesús dijo a Felipe durante la última cena. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? A lo mejor Jesús ha estado tanto tiempo con nosotros también, con todos los que me escuchan ahora también. Lo recibimos en el bautismo, en la comunión, la confirmación, el matrimonio. Pero es todavía un extraño que no conocemos, o a lo mejor que conocemos poco y no nos dice prácticamente casi nada. Y Jesús ha estado también tanto tiempo en Colombia, pero ¿en qué medida, nos preguntamos, en qué medida Colombia hoy escucha, en qué medida Colombia hoy sigue a Jesús? La mirada de Pedro con la acción del Padre, con su poder, se vuelve entonces más penetrante. Llega a ver lo que los hombres, por nosotros mismos, no alcanzamos a ver. En esa oportunidad los hombres veían en Jesús a un gran hombre. Pedro vio al Hijo de Dios. Y Jesús le hace una solemne promesa que ha cumplido y que seguirá cumpliendo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dice, tú harás una gran iglesia, sino yo edificaré mi iglesia. La iglesia entonces, antes que de nosotros, es de Jesús, es la suya. Él la amó y por ella se entregó, como lo recuerda San Pablo. Jesús habla de mi iglesia, no de mis iglesias. Por lo tanto, está señalando la profunda unidad de su comunidad, de la asamblea que a partir de él se congrega, del nuevo Israel que él pone en marcha en la historia. Y esto nos dice algo muy concreto. No es lo mismo ser católico o pertenecer a otra comunidad cristiana, ser protestante, por ejemplo. Cristo fundó la única iglesia que subsiste en la iglesia católica. Cristo amó a su iglesia. Nosotros también hoy debemos despertar nuestra profunda fe, nuestro profundo amor por la iglesia. La fe en Cristo, de hecho, incluye también la fe en la iglesia. Y por eso, en el credo, después de confesar la fe en el misterio de la Trinidad, profesamos que también creemos en la iglesia una, santa, católica y apostólica. La iglesia no es una empresa, no es una asociación, es el misterio que Dios ha soñado desde toda la eternidad, que Cristo ha realizado con su sangre, que el Espíritu conduce en la historia. Por eso tenemos la oportunidad de renovar nuestra fe en la iglesia y con la fe de renovar el amor. Es preciso amar la iglesia, sentir con la iglesia, vivir con la iglesia la acción del Señor. San Cipriano dice que no puede tener a Dios por Padre quien no tiene la iglesia por madre. Y Santa Teresa de Ávila, en momentos de pruebas y de dificultades, encontraba consuelo diciendo, en fin, yo no soy sino una hija de la iglesia.
La Iglesia respalda entonces toda nuestra vida y nuestra misión. Es en la Iglesia donde se entiende nuestra naturaleza y nuestro servicio. Y es precisamente la Iglesia entonces que en la cabeza del Papa Francisco hoy nos invita a ayudar a nuestros hermanos, a hacernos solidarios con ellos. De alguna manera, cuando ponemos en las manos de Pedro nuestra generosa colaboración, nuestra ofrenda, lo hacemos a él, al Papa, mensajero de la solidaridad de todo el pueblo que él preside en la caridad. Le permitimos expresar de manera concreta que la Iglesia sigue siendo un signo profético de unidad y de paz para el mundo dividido por las discordias. Y mucha gente, aunque no tenga fe, pero quiere, por medio del Papa Francisco, hacerse solidario con tantos hermanos que sufren en conflictos, que sufren la hambre, que sufren pobreza. Vivamos entonces con alegría esta fiesta de la caridad del Papa, en la que él mismo nos recuerda que una fe que no es solidaria está muerta. La fe que es solidaria nos hace prójimos, nos hace próximos a la vida de los demás. La fe despierta nuestro compromiso, la fe despierta nuestra solidaridad. Entonces rezamos para que los santos apóstoles Pedro y Pablo intercedan por nosotros, por todas nuestras familias, y nos contagien del mismo ardor con el que amaron la Iglesia y se entregaron por ella. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Y ahora, todos unidos, profesamos la fe en Cristo, la fe en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestra fe en la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y por gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevamos entonces nuestras oraciones al Dios Padre, pidiéndole por intercesión de San Pedro y San Pablo que escuche nuestras oraciones. Digamos juntos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Dios de amor, te rogamos por el Papa Francisco. Haz que su servicio, que es vínculo de comunión y de esperanza, sea para la Iglesia presencia viva de la fe del Pedro. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios de amor, te rogamos por Monseñor Ettore Ballestero, nuncio apostólico en Colombia, y por nuestros obispos. Haz que, fortalecidos con la constancia y la fidelidad del apóstol Pablo, puedan sembrar la esperanza y la viña en el rebaño que les has encomendado. Padre, escúchanos. Dios de amor, te rogamos por la unidad de la Iglesia. Haz que con la cruz de Pedro y la palabra de Pablo, sea la Iglesia signo vivo de tu misericordia y pueda anunciar a todos los pueblos la verdad, la esperanza y la paz. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios de amor,
Te rogamos por la paz y la reconciliación en nuestra tierra, para que, vencidos los odios, seamos constructores de una sociedad justa y reconciliada en el amor. Padre, escúchanos. Oh Dios, te ofrecemos nuestras oraciones por intercesión de San Pedro y todo lo que está en nuestros corazones, con la segura esperanza que tú nos escuchas y nos exaudes. Amén. Amén.